Marce, Santi, acá les voy a dejar unos videitos del análisis de los gráficos. Entonces yo acá les hice un gráfico, sepan disculpar, no me gusta graficar, así que soy bastante desprolija. Esta es una gráfica de una recta. A la recta se le dice función lineal. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver más adelante, después, cuando les explique cómo armar la ecuación de la recta y la analicemos más en profundidad. Pero por ahora vamos a solamente analizarla con lo que la profe nos pide, que es dominio, codominio y todas esas cuestiones. Fíjense que esta es una recta que se las puede dar así o con una flechita acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que uno la recorta, porque no la vamos a graficar infinita a la gráfica. Entonces, lo que hacemos es la cortamos con una flechita, pero lo que estamos indicando es que esto sigue para allá abajo o sigue para acá arriba. A veces la flecha no está, está solo así. Es lo mismo, ustedes imagínense que hay una flecha acá que nos indica que esto se va infinitamente para arriba y se va infinitamente para abajo. ¿Estamos? Esté o no esté la flecha. Bueno, lo primero que les pide es el dominio. El dominio es, imagínense rayos luminosos en el eje X. Este es el eje X y este es el eje Y. Imaginemos que esta gráfica está tirando rayos luminosos en el eje X, ¿no? Está tirando acá, todo donde está la gráfica refleja en el eje X rayos luminosos. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pará, lo continuaste pero ahí se terminó. No, acá no se termina. Yo les dije que ponemos una flechita porque no la vamos a hacer hasta allá abajo. La graficamos hasta ahí, pero estamos indicando que esto sigue. Por eso yo imagino que sigue tirando rayos luminosos, igual que acá. ¿Sí? Acá la corté y ustedes pueden decir, pero ¿por qué seguir reflejando si ya no hay más gráfica? Porque esa flechita me indica que la gráfica sigue, ¿sí? Que si no, por una cuestión de lugar, no la hago más larga, pero ¿está? Entonces, si yo miro el eje X, ¿qué quedó reflejado? Quedó reflejado desde el menos infinito, hay rayos luminosos, hasta el más infinito. Entonces voy a decir que el dominio de la función, pueden ponerlo así, es desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Vamos? Eso sería para el dominio. Después nos pide codominio. El codominio se los puede pedir como imagen, como codominio o como rango. Cualquiera de esas tres está hablando de lo mismo. ¿Estamos? Codominio, imagen o rango. Ella en el temario lo anotó como codominio. Así que yo se los voy a anotar como codominio, pero puede ser la imagen. Si después en el examen lo cambia, en vez de codominio pide imagen, bueno, es esto mismo. Codominio de la función. Vamos a ver de dónde a dónde. Voy a borrar esto porque esto ya fue. Ya está anotado. Sacamos esto. Y vamos a ver ahora esta recta que refleja en el eje Y. Porque el reflejo en el eje Y es el codominio o la imagen de la función. Entonces es la misma situación. Yo me imagino que esta recta está tirando rayos luminosos, pero ya no en el eje X. ¿Sí? Ahora tengo que mirar este eje Y. ¿Sí? Pueden hacer como con colores. El tema es que después va a quedarle toda sucia la gráfica cuando quieren ir buscando otras cuestiones. Yo porque voy borrando. ¿Sí? Pero si lo hacen en el papel es más complicado. Entonces, en el eje Y viene reflejando, refleja, acá sigue reflejando y sigue hasta allá arriba porque esta gráfica tiene una, ¿cómo se llama esto? Una flechita que indica que se me va para arriba, lo mismo para acá. Esto viene reflejando de allá abajo. ¿Estamos? Y acá abajo no hay otra cosa que el menos infinito y acá arriba el más infinito. Por lo tanto, si yo miro el eje Y, los rayos luminosos vienen desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Desde acá abajo hasta acá arriba. ¿Por qué pongo primero el menos infinito y no pongo el más? Porque cuando armamos intervalos, estos son intervalos, siempre va primero el valor más chiquito y después el valor más grande. ¿Vamos? Entonces, dominio, todo lo que refleja la gráfica en el eje X, codominio o imagen, todo lo que refleja en el eje Y. ¿Estamos? Después les pide conjunto de positividad y de negatividad. Bueno, para el conjunto de positividad o negatividad, no quiere decir valores positivos y valores negativos. No tiene nada que ver con eso. ¿Está? Yo les voy a anotar como por lo general
se lo representa y sería conjunto de positividad y conjunto de negatividad. No son valores positivos y valores negativos, eso tienen que tener bien en claro. Conjunto de positividad es toda la gráfica que me queda del eje X para arriba, ¿sí? Entonces, yo miro el eje X para arriba. ¿Qué tengo graficado? Bueno, acá había un 2 que lo borré. Tengo graficado esto y esto, ¿sí? Eso que marqué más fuerte es lo que está en el conjunto de positividad, ¿sí? Desde el eje X para arriba, la gráfica que me queda del eje X para arriba, conjunto de positividad. Entonces, siempre para armar los intervalos tengo que mirar el eje X. La única vez que miro el eje Y es para hacer el intervalo del codominio. Y después para la ordenada. Nada más. Después todos los intervalos se mira el eje X. Entonces yo digo, esto que me quedó más fuerte marcado es lo que está del eje X para arriba, o sea, el conjunto de positividad. Yo tengo que armar un intervalo. Entonces digo, ¿de dónde a dónde está esto? Y bueno, sería todo esto, acuérdense que les dije, miro el eje X, hasta el 2, porque después hay gráfica pero abajo, ya no sería conjunto de positividad. Entonces, desde menos infinito a 2. Acuérdense, primero el valor más chiquito, después el valor negativo. Está mal si primero pongo el 2 y después el menos infinito, me lo va a considerar mal. Por más que los valores coincidan, pero no está bien armado el intervalo. Primero el valor más chiquito, después el mayor. Bien, eso para el conjunto de positividad. Conjunto de negatividad, la gráfica que me quedó por abajo. ¿Por abajo de qué? De este eje X. ¿Estamos? Entonces me fijo. A ver, sería esta gráfica que está acá, ¿no es cierto? Bien. Acuérdense que les dije que esta flechita me está indicando que la gráfica sigue para allá abajo, sino que yo la corto ahí, pero sigue. Entonces, para armar el intervalo tengo que mirar el eje X. Me fijo en el eje X, sería todo esto, ¿sí? Ese pedacito de gráfica reflejaría en todo este lugar en el eje X. ¿De dónde? De 2 a más infinito. Ese sería el conjunto de negatividad. ¿Estamos? Entonces, conjunto de positividad, me fijo qué trozo de gráfica me quedó por arriba del eje X. Miro el intervalo en el eje X. Para el conjunto de negatividad, me fijo qué trozo de la gráfica me quedó por abajo del eje X. ¿Está? Hago el intervalo mirando el eje X. ¿Estamos? Eso sería para conjunto de positividad y conjunto de negatividad. No se refiere a valores positivos y valores negativos. Fíjense que acá en el conjunto de negatividad tengo valores positivos. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente la gráfica que queda por arriba del eje X y por abajo del eje X. Bueno, soy bastante reiterativa. Vamos al intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Voy a borrar esto. Voy a borrar toda la gráfica y voy a volver a hacer la misma porque ya tanto borrar se me mezcla todo. Bueno, X, Y. Muy importante que, Santi, tengas en cuenta acá de poner cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Siempre, ¿sí? Siempre hay que poner eso. Bueno, este era 1 y este era 2. Ahí y ahí. Y bueno, acá le pueden hacer una flechita para indicar que sí o la dejan así. Es lo mismo, se sabe que continúa. Entonces dije, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Lo pueden anotar así o de otra manera, bueno, no sé cómo se lo dio Moni al Santi, la verdad es que no sé. Pero bueno, pueden anotar así o pueden poner crece, decrece, es lo mismo. Esas serían las opciones. Intervalo de crecimiento. Entonces, para saber dónde está creciendo la función y dónde está decreciendo, hay que leerla o mirarla desde acá, que sería el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Entonces, yo voy a mirar la gráfica desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Yo miro desde acá y me fijo que la función se me va en picada, se me está yendo para abajo. ¿Sí? Es como que, Santi, la pelota, la tiraste al aro y ¿qué pasó? Se nos fue para abajo, Santi. Bueno, en ese caso la función está decreciendo, está bajando. ¿Sí? No hay nada que esté subiendo, porque yo la tengo que leer de acá para allá, porque si yo la leo de acá para acá, estaría haciendo todo lo contrario. Entonces siempre las gráficas las leo de izquierda a derecha. Entonces miro y la gráfica está decreciendo. Toda la gráfica, no tiene una parte donde crezca.
decrece todo el tiempo en todas las gráficas. Entonces, me fijo, sería toda la gráfica el intervalo de decrecimiento. ¿Por qué? Porque está bajando. ¿De dónde a dónde? Bueno, ya dijimos que es de menos infinito a más infinito. En todo el recorrido la gráfica se me va para abajo. Así que pongo de menos infinito a más infinito. Intervalo de crecimiento es dónde está creciendo, en ningún lado. Esta gráfica no está creciendo en ningún lado. Entonces pueden poner acá no tiene o así el conjunto vacío, como se lo haya dado Moni, está bien. O no tiene con palabras y ya está. O una crucecita, no sé, algo que indique que no hay. Borro esto. Entonces, intervalo de crecimiento, es decir, ver si sube o baja, pero siempre mirando desde la izquierda a la derecha. Nunca al revés, porque si no nos va a dar otra cosa. Bueno, vamos a ceros o raíces. Esto, algunos le ponen ceros o raíces, otros le ponen solo raíces. Yo le voy a poner las dos cosas como estaba ahí anotado, para que no haya confusión. Ceros o raíces son los cortes, o el corte en este caso, en el eje X, donde la gráfica toca o atraviesa el eje X. Entonces en este caso es acá. Ahí en ese lugar está atravesando. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es poner X igual a 2, porque el corte está en 2. Eso sería el cero o raíz. A veces hay más cuando no son rectas, cuando son parábolas o funciones polinómicas, que ya vamos a ver. Tenemos más de un cero raíz porque la gráfica está cortando o tocando varias veces al eje X. En este caso, solo en 2. Y la ordenada o ordenada al origen, sería lo contrario, ¿dónde está cortando? Al eje Y. Entonces miro el eje Y, ¿dónde lo atraviesa? Justo acá en 1. Entonces pongo Y igual a 1. ¿Por qué puse Y y no puse X? Porque está cortando al eje Y en ese lugar, no al eje X. ¿Estamos? Entonces, ceros o raíces donde corta el eje X, X igual, en este caso, a 2. Ordenada al origen, donde la gráfica corta el eje Y, por eso puse Y igual a 1. ¿Bien? Después también tenemos máximos o mínimos. Esta función no tiene máximos o mínimos, porque los máximos o mínimos sería si yo tuviera una gráfica así, que ya la vamos a analizar algo así, ¿ve? Pero sería algo así. Entonces yo digo, bueno, tiene el máximo ahí arriba, o una gráfica así. Bueno, tiene el mínimo acá. Acá no pasa nada de eso, ¿sí? Es una recta, o sea que no tiene ni máximos ni mínimos. Le pueden poner, ella le llama relativo. Máximo, relativo, no tiene o no sé, o el cerito así tachado que quiere decir el conjunto vacío, no hay nada ahí adentro. Y el mínimo relativo no tiene, también le ponemos el cerito tachado que indica conjunto vacío. Es un conjunto formado por nada, ¿sí? Porque no tiene. Eso sería el análisis. Todo esto es lo que te va a pedir Santi de cualquier gráfica que te dé. Entonces yo ahora te voy a dar otro tipo de gráfica que no va a ser una recta, va a ser algo parecido a las otras que te grafica ahí arriba. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a buscar todo lo mismo. Vamos a borrar esto, así. Vamos a borrar todo. Se me hace, no sé si voy a ocupar más lugar o menos lugar. Bueno, vamos a hacer otro tipo de gráfica. Acuérdense que les dije, no me gusta graficar, no me gusta usar la regla ni nada. Vos, Santi, no escuches, vos sí tenés que usar la regla, porque Moni nos va a matar a todos juntos, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, esto va a ser un menos 2, esto va a ser, vamos a poner acá menos 1, que sería esto, acá sería el menos 2, y acá vamos a poner el menos 3, que sería ahí. Acá puede haber un menos 4 para cambiar un poco. Acá vamos a poner un 2. Y acá un 3. Podemos, sí, vamos a dejarlo ahí nomás. Ahí. Bueno. Esto sería como que se va para arriba.
Bueno, acuérdense que acá en el cruce de los dos ejes está el 0. Yo nunca lo pongo, en general no se pone, pero por las dudas aclaro, ahí está el 0. Allá donde se me termina es el más infinito. Y acá donde se termina, pero para el otro lado, es el menos infinito. Lo mismo pasa abajo, menos infinito, más infinito. Bueno, vamos poniendo todo. Acuérdense que les dije, porque después les voy a dar otro tipo de gráfica, que les dije que si yo acá no tengo, o sea, no tengo una flecha, así, no hay nada, no hay flecha, no hay puntito, no hay nada, es porque esta gráfica continúa. Si hubiera una flecha también, ¿sí? El único caso donde yo tengo que decir, pará, esta gráfica no continúa, queda ahí, es si tuviéramos un puntito cerrado, así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gráfica corta ahí, no es que siga hasta el infinito y hasta el menos infinito. Pero por ahora no vamos a hacer con el puntito cerrado. Después la próxima sí va a ser con el punto cerrado, para que practiquemos más de la que les expliqué recién. Bueno, me dejó de hablar. Dominio y codominio. El dominio de la función. Vamos a anotar acá. Dominio. Habíamos dicho que el dominio era todo lo que la gráfica refleja en el eje X. Imaginamos está tirando rayos luminosos. Entonces, esta gráfica no es que arranca acá. Esto viene de allá abajo, ¿no? Entonces viene tirando rayos luminosos al eje X. Sigue tirando y tampoco termina acá. Sigue, así que sigue tirando. O sea que está tirando desde el menos infinito al más infinito. ¿Sí? El codominio. El codominio, lo mismo, pero en el eje Y. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, viene desde acá. No, no viene nada desde acá, porque yo había dicho que esta gráfica, si no, si tiene flecha o no tiene flecha, pero no hay punto cerrado, es porque viene de allá abajo. O sea que de allá abajo hay gráfica que viene tirando luz al eje Y. Lo mismo acá, esto supuestamente sigue, o sea que sigue tirando al eje Y. Por lo tanto es de menos infinito a más infinito. Bueno, después habíamos dicho conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Lo voy a anotar acá. Conjunto de positividad y negatividad que nada tenía que ver con valores positivos o negativos. Es trozos de gráfica por arriba del eje X y trozos de gráfica por abajo del eje X. Por arriba es esta curvita que tengo acá y este otro que está acá. Que acuérdense que dije que esto continúa. Entonces, este pedacito que está acá, esta curvita, sería en el eje X desde menos 3 a menos 1. ¿Sí? No sé si se ve bien, pero dijimos, por arriba del eje X me quedó esto, que sería desde menos 3 a menos 1. Y tengo otro pedacito más, que es este, así que pongo unión desde el 2, desde acá, hasta, y esto dijimos que sigue, o sea que sigue tirando reflejos en el eje X, sería desde el 2 al más infinito. Ya fue eso, chao. Conjunto de negatividad, abajo, ya no miro más eso de arriba porque si no me confundo. Conjunto de negatividad, lo que me quedó acá abajo sería esta ramita y esto que está acá. Como yo les dije que esto está viniendo de acá, viene de acá, o sea que viene reflejando en el eje X desde el menos infinito hasta el menos 3. Del menos infinito al menos 3. Solo la ramita esta. ¿Está? Solo esa ramita. ¿Qué más tengo? Tengo otra situación. Entonces pongo la U de unión. Desde, es esto, sería este que sería como un plato acá, una taza. Bueno, esto, desde menos 1 a 2. Ojo con mirar el eje Y. Hay que mirar el eje X para armar los intervalos. Bueno, conjunto de positividad, negatividad. Vamos a intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Es decir, dónde sube y dónde baja. Siempre leo de acá, del lado izquierdo, a la derecha. Entonces me fijo. Esta gráfica que yo dije que no empieza acá, que viene desde allá, viene subiendo. ¿Sí? Viene como haciendo una cuesta. Hasta acá hace la cuesta. Entonces crece desde acá hasta acá. Que esto dijimos viene de mucho más allá. ¿Sí? Sino que por una cuestión de espacio uno la recorta. O sea que viene desde el menos infinito hasta el menos 2. Viene creciendo. Del menos infinito al menos 2.
Me voy a fijar si hay alguna otra situación donde esté creciendo, porque de acá hasta acá se me fue para abajo. O sea que vuelve a crecer de acá para allá. Ojo con poner menos 4, porque Santi, vos acá no se te ocurra decir menos 4 porque te mato. Vos de acá hasta acá tenés que mirar siempre el eje X. Eje X, ¿de dónde? De 0 hasta 3. No, porque esto sigue, o sea, hasta más infinito. ¿Estamos? Entonces sigue creciendo de 0 a más infinito, se me va para allá arriba. De 0 a más infinito. Ojo con poner acá el menos 4, que nada tiene que ver porque eso es el eje Y, yo no miro el eje Y. Bueno, decrece. Decrece acá. ¿Ves que esto se me va para abajo acá? Justo hasta ahí. Miro el eje X. Desde menos 2 hasta acá, que no es menos 4, es 0. Entonces, desde menos 2 a 0 decrece. No hay más, porque después ya es el decrecimiento que ya lo puse. ¿Vamos? Bueno, ¿qué más necesito? Cero o raíces. Acuérdense que dijimos que los ceros o raíces le pueden poner cero, raíces o ceros o raíces. Eso es los cortes en el eje X. Y en este caso tengo varios. Hoy habíamos puesto X igual a algo, pero como yo acá tengo más de uno, vamos a poner así, ceros. Voy a poner, ¿cuántos tengo? Tengo este y tengo este. Son 3. Entonces voy a poner X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Porque ya no hay uno solo. Y si yo pongo X igual a tanto, X igual a tanto y X igual a tanto, deberían ser todos iguales si la letra es la misma. Entonces, para diferenciar y decir que no son los mismos, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Entonces, hay un corte en menos 3, hay un corte en menos 1 y hay otro corte en 2. ¿Vamos? Y ordenada al origen, habíamos dicho que era el corte en Y. En este caso tengo un solo corte en Y que está justo ahí en el menos 4. Entonces puedo poner solamente Y y no Y sub 1 porque es la única que hay. ¿Vamos? Máximos o mínimos relativos. Entonces, lo voy a anotar acá abajo ese. Vamos a ver qué tenemos acá. Máximo relativo. Máximo tengo este, acá. Ese es un máximo, un punto máximo. Vamos a suponer que esto está en 3. ¿Sí? Entonces me fijo, esto es un punto. Esto es un punto que me quedó en el aire, pero es un punto. Tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Tengo que anotar eso. La coordenada en X es menos 2. Y la coordenada de este punto en Y es 3. ¿Vamos? Ahora el mínimo relativo. El mínimo relativo está acá. Me fijo, en X es 0. Siempre la primera coordenada es X y la segunda es Y. Y este punto, ¿a dónde toca en Y? Justo ahí, en menos 4. Bueno, ese sería el análisis completo. Ahora le voy a hacer un análisis completo de una función que se supone que tiene un principio y un fin. No como esta que viene desde el menos infinito y sigue hasta el más infinito. Vamos a ver una que corte. Voy a hacer una chiquita, pero es para que vean cuál es la diferencia cuando tengo un puntito cerrado. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer una gráfica que sea algo así. Punto cerrado, punto cerrado. ¿Qué quiere decir ese punto que marqué ahí pintado o cerrado, como le decimos a veces? Que la gráfica empieza y termina acá. Nada de que sigue hasta el menos infinito y se me va para el más. No. Empieza y termina ahí. No hay más. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer que esto es un menos 3. Este es un 2. Vamos a suponer que acá está el 3. Acá vamos a suponer que está el menos 1, el menos 3. Vamos a ponerlo al otro lado para no confundir. Vamos a poner menos 2 y este pedacito acá, menos 3. Esto acá es menos 2, menos 3. Vamos a poner acá un 4. Bueno, este 4 que parece que fuera justo ahí, pero es de acá.
Bueno, esa sería una gráfica que vamos a analizar. Es un poquito más chiquitita que la otra, pero es más que nada para que vean la diferencia entre el punto cerrado y cuando no tengo punto o tengo flecha, que les había dicho que cuando no hay puntito cerrado o hay flecha, es la misma situación, vengo del más allá y sigo hasta el más allá. Cuando hay punto cerrado, esto tiene un principio y tiene un final. Entonces, dominio. Ojo acá, porque acá ya nos cambia la situación. Dominio. Esto viene, me fijo en el eje X. ¿Dónde tira rayos luminosos en el eje X? Desde -3, sigue tirando, hasta el 3 este que está acá. Entonces, no viene de menos infinito a más infinito como tenía hoy. Esto arranca tirando rayos luminosos en el eje X desde -3 y corta en 3 positivo. Acuérdense primero el más chiquito, bueno, no sé por qué puse más 3 ahí, -3 y 3 positivo. El codominio o la imagen. Ahora me fijo, ¿qué viene reflejando esto en el eje Y? Entonces, viene tirando de acá, rayos luminosos, sigue tirando de este otro lado también, hasta acá. O sea, el valor más bajito donde viene tirando al eje Y es desde -3. Y finaliza tirando rayos luminosos acá en el 4. Después, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, que nada tenía que ver con valores positivos y negativos, es la gráfica que nos queda del eje X para arriba y la gráfica que nos queda del eje X para abajo. Del eje X para arriba tengo esta tasa que está dada vuelta, que sería en el eje X de -2 a 2 positivo. Ese sería el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad es esta ramita que me quedó acá abajo junto con esta otra ramita que me quedó acá abajo. Y me fijo, esta ramita que está acá en el eje X es desde -3 a -2 unido con esta otra ramita que es desde 2 a 3. Bueno, conjunto de positividad, negatividad. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Ya dijimos, intervalo de crecimiento y de decrecimiento. No miro la gráfica de cualquier lado, de donde tengo ganas. No, de la izquierda a la derecha. Entonces, me fijo. Si yo la leo desde acá, o sea, la observo desde acá, ¿qué viene haciendo? Viene subiendo. Hasta acá viene subiendo. ¿Sí? Y después empieza a bajar. Entonces, intervalo de crecimiento es esta rama. Miro el eje X desde -3 hasta -1. Ahora, de decrecimiento, desde este puntito hasta acá abajo, miro el eje X desde -1 hasta 3. Bien, ceros o raíces, voy a seguir acá. Ceros. Si tengo más de uno, tengo que poner x sub 1, x sub 2, toda la cuestión. Si tengo uno solo, pongo x igual a tanto y se acabó la historia. Pero en este caso tengo dos cortes en el eje x, en -2 y en 2. Así que pongo x sub 1 igual a -2 y x sub 2 igual a 2. Ordenada al origen. Es el corte en el eje Y. ¿Dónde atravesó el eje Y? Acá en este 4 que está acá arriba. Acá. En ese 4 que está ahí. Entonces, como es uno solo, directamente pongo I igual a 4. Y me está faltando máximo o mínimo. Ahora voy a seguir acá arriba. Máximo, relativo y mínimo relativo. Máximo relativo es este que está acá. Siempre los máximos y los mínimos son curvas, donde hago curvas. Entonces acá presenta un máximo. ¿Sí? El máximo estaría, acuérdense que dije que era un punto, un valor para X, un valor para Y. La primera coordenada es X y la segunda sería la Y. -1 para X y 4 para Y. Mínimo relativo no tiene, así que le ponemos conjunto. Porque para que tuviera, no son estos puntos, para que tuviera tendría que la gráfica hacer algo así. Entonces yo digo que este es el mínimo, pero no hay eso. No hay esa situación.
Entonces no tiene mínimo relativo. Bueno, esto sería todo el análisis de gráficas que pueden llegar a tener. Si esto se entiende, después vamos con toda la parte de función lineal, que no es difícil, pero por ahí son formulitas y cosas, entonces esto tiene que quedar claro primero. Bueno, espero que hayan entendido y bueno, soy bastante reiterativa.